Hola, módulo de semiología y manejo del paciente médicamente comprometido. En esta oportunidad, el segundo capítulo. En esta oportunidad vamos a ver las emergencias médicas ontológicas más comunes. Como ya sabemos, el síncope por lejos es la emergencia o la urgencia médica más común. También está la alergia, leve o moderada, angina de pecho, hipotensión postural y algunos tipos de crisis hipertensiva, particularmente la urgencia hipertensiva. Hoy día, en este video, vamos a ver algunas de estas situaciones. Partiendo por el síncope. El síncope, en una definición muy simple, es una pérdida pasajera del conocimiento. Y esto es debido a una falta de irrigación del cerebro. Aquí tenemos tres situaciones distintas en que vemos personas, obviamente en el suelo, que han perdido el conocimiento. ¿Por qué? Por un problema cerebral, irrigación del cerebro. Sin irrigación no va a haber oxígeno ni nutrientes. Una definición un poco más avanzada dice que el síncope es una pérdida pasajera del conocimiento, ya lo vimos, que va acompañada de una paralización momentánea de los movimientos del corazón y de la respiración, y que esto es debido, como dijimos, a una falta de irrigación sanguínea en el cerebro. Hay una pérdida súbita y temporal de la conciencia, ¿sí? Pérdida súbita y temporal, con pérdida del tono postural que hace que la persona se caiga. El paciente recupera la conciencia por sí mismo, dijimos que esto era súbito pero temporal, y esto ocurre sin requerir la asistencia inmediata médica o en unos pocos minutos. Una definición un poco más profunda. Es un cuadro clínico muy prevalente, ¿cierto? Un cuarto de la población lo ha tenido. Si ustedes consultan, es muy fácil encontrar personas que han tenido desmayos, porque dicho sea de paso, el síncope es la palabra técnica, digamos, del desmayo. El pic es entre los 15 y 20 años, pero en realidad el abanico de edades es muy, muy alta. Abarca todas las edades. El pic entre 15 y 20 y sobre los 60 años. Se trata en el fondo de una mala comunicación en el sistema nervioso autónomo. Es lo que podríamos llamar un tipo de disautonomía, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso autónomo es el que está generando este conflicto. Después lo vamos a ver. Esto es debido a que pequeños estímulos generan grandes respuestas a nivel del cuerpo que inducen la reducción del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, hay una pérdida de conciencia transitoria, hay una falta de irrigación momentánea en el cerebro, por lo tanto va a faltar oxígeno y nutrientes. Esto va a ser captado por el cerebro y va a generar toda esta respuesta. Es un episodio breve y transitorio, por lo menos 20 segundos y generalmente menos de un minuto. ¿Puede alargarse? Sí, puede alargarse un poco más. ¿Ok? Hay una recuperación completa, con ayuda o sin ayuda de alguien, y sin secuelas. Por eso es algo que no tenemos que tener miedo al síncope. Tenemos que conocerlo, tenemos que hacernos amigos del síncope, tenemos que saber sus causas, cómo manejarlo, porque ya sabemos que el síncope como tal, cuando dura esta cantidad de tiempo, no deja secuelas. Así es que no tenemos por qué preocuparnos. Como dijimos, hay una mala comunicación autonómica. Ustedes deben saber que siempre el cuerpo está en un equilibrio entre la actividad del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Entonces, acá hay un predominio parasimpático.
lo cual hace que disminuyan todas las actividades del cuerpo y eso va a generar una falta de presión, ¿ya? Y como dijimos, es muy prevalente. Las causas, nuevamente, hipoperfusión cerebral de tipo global, es decir, todo el cerebro, y momentánea, ¿ok? Esto va a generar síntomas que son bastante inespecíficos porque se pueden parecer a muchos otros eventos como palidez, sudoración, cefalea, palpitaciones, visión borrosa, náuseas. ¿Ok? Y aquí tenemos un esquema donde tenemos a un amigo en amarillo, ¿cierto? Que es el nervio vago. Nervio vago que es el representante a nivel de nuestro cuerpo del sistema parasimpático. Por él viajan todas las señales de tipo parasimpático a todas las vísceras del cuerpo. ¿Ya? Tomamos en consideración esto porque después lo vamos a ver, su relación. Entonces, dijimos que había una recuperación rápida. ¿Y por qué es esto? Porque una vez que se detecta por el cerebro que hay una baja de su irrigación, porque hay una baja presión, porque hay disminución del oxígeno, porque hay una disminución de la glicemia, el cerebro genera se desconecta. Hay una hipotensión, una baja del tono muscular. Entonces el paciente se cae. Ahora, cuando se cae, se restablece el flujo de sangre al cerebro y la persona recupera el conocimiento, como dijimos, sin que haya ninguna secuela. ¿Y por qué ocurre esto? Porque estando el cuerpo en una posición horizontal, ¿cierto? Horizontal, ahora en el suelo, la posibilidad de que el flujo sanguíneo aumenta la llegada de sangre al cerebro. Solamente el hecho de estar horizontal genera un beneficio y un aumento del flujo de sangre hacia el cerebro, lo cual nuevamente es captado, ¿cierto?, por los sensores, y ellos determinan ahora que hay más oxígeno, más presión arterial, más glucosa, por lo tanto, el paciente recupera nuevamente la conciencia. Y esto es debido a una causa benigna. Está aquí en solitario, destacado, para que ustedes nuevamente sepan que esto no tiene secuelas. Es una causa absolutamente benigna, absolutamente pasajera, que no genera conflictos, por lo tanto, debemos tratarla en su justa medida. Y para eso tenemos que acostumbrarnos. Y para eso tenemos que informarnos. Para eso tenemos que prepararnos. ¿Ok? Ahora, el síncope como tal se parece clínicamente a muchos otros trastornos en que también hay pérdida de conciencia transitoria, pero no por una causa de hipoperfusión cerebral, sino que por otras. Puede ser la epilepsia, la hipoglicemia, que se parece mucho, pero en este caso es solo por una baja en el azúcar. Aquí no hay problema de flujo de sangre al cerebro, etc. Solo disminución de la glucosa. Pueden haber alteraciones iónicas en la sangre, intoxicación por droga o por algunos fármacos, ataques isquémicos transitorios a nivel cerebral o caídas accidentales. Todos estos elementos también pueden producir pérdida de conciencia transitoria, pero no son por hipoperfusión cerebral como es el síncope. Y además, no son tan frecuentes como el síncope. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que tener presente estos diagnósticos diferenciales y obviamente que vamos a pensar en epilepsia cuando sabemos que nuestro paciente es epiléptico. Vamos a pensar en hipoglicemia cuando sabemos que nuestro paciente es diabético tipo 1 o tipo 2 usando insulina. Y en el fondo vamos a tener el antecedente y la historia clínica de nuestro paciente. Por eso es tan importante conocer a nuestro paciente. ¿Ok? Bien. Veamos ahora cómo es el mecanismo de acción. Dijimos que era una disautonomía, es decir, una alteración en el sistema autonómico.
Entonces, para que ocurra el síncope debe haber un desencadenante. Tiene que haber un evento que cause esto. Va a causar un desequilibrio autonómico con un predominio del sistema parasimpático, o también llamado vagal. ¿Recuerdan recién el nervio vago? Y también hay una inhibición del sistema simpático. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un predominio de las señales que hacen que baje todo el metabolismo del cuerpo. ¿Ok? Recuerden que el sistema simpático nos acelera el corazón, ¿cierto? Y el sistema parasimpático nos disminuye, nos relaja, y en este caso relaja la frecuencia cardíaca. Entonces esto nos genera un cambio en la presión arterial. ¿Ok? Además vamos a tener vasodilatación y esta bradicardia que yo les contaba. Esto lo que hace es finalmente disminuir el gasto cardíaco. El gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y de la contracción muscular. Entonces, si disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco y con eso baja la presión arterial. ¿Ok? Esta disminución en la presión arterial va a generar una hipoperfusión cerebral, es decir, menor cantidad de sangre que está llegando al cerebro, a todo el cerebro. Entonces, el cerebro de este paciente cae en cortocircuito, por decirlo así, se desmaya o tiene este síncope. ¿Ok? Ya. Y con eso va a caer. Y con la caída dijimos que se recupera nuevamente la irrigación y rápidamente viene la recuperación. Entonces, esto es básicamente lo que ocurre cuando en sus clínicas algún paciente se desmaya. ¿Sí? Entonces, todo depende de la presión arterial en este caso, depende de ese equilibrio autonómico que genera un cambio en la presión arterial. ¿Sí? Y recordemos que esta presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Dos cosas que cambian en este cuadro de síncope. Baja el gasto cardíaco porque disminuye la frecuencia, es decir, hay una bradicardia, y baja la resistencia vascular periférica porque hay una vasodilatación. Entonces, todo se junta para que ocurra esto. Ahora, ¿cómo funciona este desencadenante? Porque dijimos que tiene que haber un desencadenante y ahí ocurre toda la cascada de eventos, ¿cierto? Es un efecto dominó. Ya, ahora, aquí tenemos un desencadenante, en este caso, ver sangre. Esta sangre es vista por el paciente, esto manda una señal al sistema límbico, donde está todo el manejo de las emociones, ¿cierto? Y estas emociones va a ir a trabajar sobre ciertos núcleos, ¿cierto? Integradores que van a tener una acción simpática o parasimpática. ¿Ok? En este caso, dominan las respuestas parasimpáticas, estas bajan por el nervio vago, como dijimos hace un rato atrás, y llegan al corazón, y llegan a los vasos, y produce esta bradicardia y vasodilatación con la consiguiente baja en la presión arterial y la consiguiente hipoperfusión cerebral. Entonces, eso es lo que ocurre. Tienen que conocer este mecanismo, tienen que aprenderlo para que estén tranquilos, porque es un simple reflejo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora los síncopes hay de varios tipos. Primero, las pérdidas de conciencia hay de varios tipos. Tenemos pérdidas de conciencia momentáneas, ¿cierto? Como el síncope y todas las otras causas que yo les nombré, epilepsia, fármacos, hipoglicemia, traumas, etc. ¿Sí? Esto puede producir pérdida de conciencia momentáneas. Una de ellas es el síncope. Y también tenemos pérdidas de conciencia prolongada y esto se va a llamar coma, también debido a muchas otras causas.
Existe en la literatura el término presíncope. Para algunos es una entidad separada, para otros es simplemente el prodromo del síncope. Aquí se presenta, es el mismo cuadro fisiológico, fisiopatológico, también hay un desequilibrio autonómico, pero que no llega a tener pérdida de conciencia. ¿Por qué? Porque hay una recuperación de esta alteración autonómica antes que se produzca la pérdida de conciencia. ¿Ok? Sería un presíncope. Para algunos es distinto, para otros es simplemente la parte inicial del síncope. Perfecto. Aquí solo llegamos a tener palidez, mareo, inestabilidad, es decir, los signos que hemos visto, pero no la pérdida de conciencia. Bien, esto es de acuerdo a la clasificación de las pérdidas de conciencia. Ahora, el síncope específicamente hay tres tipos. Uno, que es el síncope vasovagal, nuevamente este nervio, el nervio vago, síncope vasovagal, o que también se llama neuromediado, o también se llama lipotimia, ¿cierto? Son varios nombres. Está el síncope por hipotensión ortostática, es decir, cuando el paciente está mucho tiempo de pie, ahí lo vamos a ver, y, perdón, sentado, mucho rato de sentado, y se requiere recuperar rápidamente. Ahí se produce la hipotensión ortostática. Y un tercer síncope es de origen cardiogénico, es decir, aquí no hay un problema de desencadenantes ni de problema autonómico, no. Aquí el problema comienza en el corazón. Hay una falla en el corazón, tanto de el aparato muscular como nervioso, ¿cierto? O también de eléctrico. ¿Estamos? Entonces, de estos tres tipos, aquí está amplificado el número 1 porque es el más común, el que ustedes van a conocer con mayor facilidad en sus pacientes cuando tengan algún desmayo. Probablemente sea por el síncope vasovagal. En los pacientes que han estado sentados y se levantan bruscamente, podemos tener el síncope por hipotensión ortostática, pero que lo vamos a ver como una entidad diferente un poco más adelante. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos lo mismo, síncope reflejo o neuromediado, donde también son varios tipos, pero el vasovagal es el más importante de todos. El ortostático y el cardíaco, ¿sí? Aquí yo les recomiendo este video del doctor Alberto San Agustín para que lo vean con más calma, ¿sí? Dijimos que el reflejo neuromediado, el vasovagal era el más frecuente, pero si se fijan, hay varios otros. Hay varios otros. Y dentro del ortostático también hay varios otros, y en el cardíaco también hay varios otros. Entonces, si ustedes se fijan, hay muchos tipos de síncope. Ahora, de todos ellos, el más común, el más corriente, el que más van a ver y el que más tienen que saber es el tipo reflejo, particularmente el vasovagal. ¿Por qué? Porque es neuromediado. Ya, y ahora vamos a ver específicamente el síncope vasovagal o más comúnmente llamado lipotimia. Para algunas personas es algo distinto. Para algunas personas desmayo también es algo distinto. Así como para algunas personas también el presíncope es algo distinto. Pero la verdad es que tiene tan pocas diferencias entre uno y otro que son básicamente exquisiteces en las diferencias. Entonces, síncope, lipotimia, desmayo, prácticamente son lo mismo. ¿Ok? Perfecto. Entonces aquí están nuevamente los tres tipos, aquí agregan otros más, psicógenos y metabólicos, pero estos son los más importantes. ¿Ya está? Y el vasovagal principalmente se da por pacientes que están mucho tiempo de pie, que eso es lo que se llamaba ortostatismo prolongado. ¿Se acuerdan una de las imágenes que había un soldado que se había caído? Bueno, y está mucho rato de pie, y eso hace que
tengan una hipoperfusión cerebral. También en espacios cerrados, en la sensación de dolor, o ver instrumentación médica, o ver sangre. ¿Ok? Son provocadas pueden provocar este síndrome vasovagal. Aquí está, los desencadenantes. ¿Por qué es tan importante hablar de los desencadenantes? Porque nuestra profesión, nuestra actividad odontológica y nosotros mismos somos agentes desencadenantes. Fíjense en esto, estar de pie mucho tiempo o estar sentado mucho tiempo con las piernas cruzadas. Estrés emocional. Está claro que ir al dentista ya provoca un estrés emocional. Generar cualquier tipo de dolor. Está claro que la odontología convive con el dolor. Una estimulación no placentera de algún tipo o donar o ver sangre. Fíjense acá, ver o donar sangre. Las extracciones, los algodones que nosotros sacamos de la boca y que el paciente ve, son desencadenantes. Ir al podólogo, el podólogo ahí cuando trabajan en los dedos es muy doloroso. Y el odontólogo, miren, aquí estamos nosotros. Entonces, exposición prolongada al calor, olores fuertes, conglomerado de personas, consumo de droga, alcohol, etcétera. Muchos desencadenantes. Y la cadena, la lista es mucho más larga. Pero ¿qué es lo importante? Que nosotros tenemos muchas formas de desencadenantes. Incluso solo nosotros con el delantal blanco ya podemos ser desencadenantes. Entonces, como dijimos hace un rato atrás, tiene que haber un desencadenante que genere el desequilibrio autonómico. Y nosotros somos los reyes de los desencadenantes. Entonces, no es raro que generemos desmayos. De hecho, en general, se producen pocos desmayos para todo lo que deberíamos tener. ¿Ok? Porque la gran mayoría de las personas tiene estrés emocional, sufre algún grado de dolor, ve sangre, ve la jeringa, escucha la turbina, todos son desencadenantes. Y además está en el colectivo de la población, de la gente, que el dentista es terrible. Entonces, otro desencadenante. Bien, el presíncope o el prodromo se va a manifestar a través de bostezos, debilidad, calor, ansiedad, disminución de la vista, sudoración, palpitaciones, mareos, oídos tapados, debilidad para respirar o caminar y otros. Estos son los prodromos o signos del presíncope que están previos al desmayo y que nosotros podemos estar pendientes, ¿cierto? Y estar atentos y poder detectar alguna de estas situaciones y generar algún cambio, cosa que se produzcan estos pequeños síntomas, pero no la pérdida de conciencia. ¿Ok? Ahora, nosotros no estamos acostumbrados a ver esto, ¿cierto? Y a hacer algo. Porque como no trabajamos eh, con tanta frecuencia el estudiar y manejar las emergencias médicas, entonces no tenemos asimilado en nuestro cerebro el que cuando yo veo un bostezo raro, cuando veo a un paciente que tiene más calor, cuando veo algunos signos de ansiedad, yo tenga la conciencia para decir, detente, algo está pasando en mi paciente, ¿cierto? No tenemos esa costumbre, no es cotidiano para nosotros los dentistas, pero eso lo tenemos que cambiar. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Generando estas capacitaciones para que ustedes estén atentos cada vez más. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se va a manejar el síncope? Primero, con educación. Cuando sabemos que un paciente es susceptible de esto o nos ha relatado que ha tenido estos episodios, bueno, se le puede educar, se le puede enseñar para que él vea que no tiene ninguna complicación, que no es nada malo. Eso es súper importante.
cambio de estilo de vida para que el paciente llegue en una situación diferente, menos ansioso, evitar de sobremanera los desencadenantes, ¿cierto? O hacerlos familiares al paciente. Y cuando yo detecto algún prodromo, algún signo, yo puedo generar algunas acciones, como el cruce de piernas, contracción abdominal, contracción isométrica de los brazos, es decir, que los cruzo y los aprieto. ¿Para qué? Si yo hago todo esto, lo que estoy generando es aumentar la presión arterial, ¿sí? Con estas contracciones musculares. Yo cambio la presión arterial, entonces evito la hipoperfusión, ¿ok? Ya. Y también puedo usar la hidratación y el consumo de sal para mejorar la volemia. Y de esta manera disminuir la posibilidad de esta hipoperfusión. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿cuál es la maniobra, el tratamiento, el manejo más común? Es colocar al paciente en la posición de Trendelenburg. Posición de Trendelenburg. ¿Qué es esto? Es colocar al paciente en decúbito supino, es decir, acostado, horizontal, mirando hacia el cielo. Decúbito prono es mirar hacia el suelo. Y eso es lo que está ocurriendo ahora con el paciente COVID, que los colocan en cúbito prono, mirando hacia abajo. Nosotros vamos a colocar al paciente mirando hacia arriba. Pero la gracia es que tiene la cabeza más baja que los pies, o en realidad al revés, los pies más altos que la cabeza. De manera que se facilite el retorno de la sangre desde los pies y el abdomen hacia el corazón, a través de la vena cava inferior. ¿Por qué? Porque en las extremidades inferiores y en el abdomen se acumula mucha sangre en el sistema venoso. ¿Sí? Ahí se mantiene porque se mueve muy lentamente la sangre desde las venas, desde las extremidades hacia el corazón. Entonces, si yo coloco las piernas más altas que el resto del cuerpo, la sangre va a bajar con mayor facilidad. Si llega con mayor facilidad al corazón, este corazón se va a poder llenar con mayor cantidad de sangre y cuando expulse la sangre por el corazón izquierdo a través de la aorta, con cada expulsión, con cada latido, va a enviar más sangre, por lo tanto va a mandar, en este caso, mayor cantidad de sangre al cerebro y obviamente que va a haber mejor perfusión cerebral. Y bueno, se restituye todo el sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, esto es la primera situación, colocar al paciente lo más horizontal posible. Por eso los sillones dentales tienen la posición de Trendelenburg, ¿sí? Para dejarlo horizontal en caso de un desmayo. Perfecto. Un poco de historia. ¿Qué es esto del Trendelenburg? Bueno, viene de Friedrich Trendelenburg, que es un médico alemán, este señor. Él no fue quien creó la posición, esto ya estaba creada, pero sí fue quien la modificó un poco y la popularizó. En general, era una forma de mejorar la cirugía de las vísceras. Así él la mejoró. Y después, estos se dieron cuenta de que tenía muchos buenos efectos y cada vez se fue usando más. ¿Ok? Entonces, en la Primera Guerra Mundial, este otro señor, el doctor Cannon, fue quien la utilizó para mejorar el retorno venoso. ¿Ya? Trendelenburg la usó para la cirugía de vísceras. ¿Ya? Pero él se dio cuenta, este médico se dio cuenta que mejoraba el retorno venoso y que esto era propicio para manejar los síncopes.
¿De aquí? Esto aquí dijo que cambió de opinión simplemente porque él después vio que para lo que él quería no estaba surtiendo el efecto requerido. Pero la técnica quedó, se masificó y se usa muchísimo actualmente. ¿Sí? Y aquí está la posición de Trendelenburg en diferentes formatos. Con simplemente levantar las piernas, ¿cierto? O levantar la cama, la camilla. Aquí está, miren, una cama, una camilla diseñada para la posición de Trendelenburg. ¿Y por qué se produce esto? Porque nosotros somos pura agua. Entonces, tratamos de que todo el líquido que está en estas piernas y en el abdomen baje con mayor facilidad hacia el corazón. ¿Sí? Ahora, actualmente se está poniendo en duda si el hecho de levantar las piernas sirve o no. Lo que sí se sabe es que colocar al paciente simplemente horizontal ya es suficiente para mejorar el retorno venoso. Entonces, actualmente se está poniendo en duda si en realidad sirve más levantar los pies o no. Ahora, actualmente, con la evidencia que se ha recabado, la verdad pareciera ser que el levantar las piernas no tiene una mejoría. O sea, mejor, no tiene más beneficios que simplemente dejar al paciente horizontal. ¿Ok? Pero la posición de Trendelenburg está tan arraigada en las profesionales de la salud, incluso en las películas, en la televisión, que se sigue levantando las piernas. Pero ahora ustedes ya saben que basta con tener al paciente en forma horizontal para obtener este beneficio de la mejora en el retorno venoso hacia el corazón. Si quieren levantar las piernas, no está de más, pero no es obligatorio actualmente. Perfecto. Entonces, ese era el síncope, nuestra primera y gran urgencia médica odontológica. Recordemos que corresponde al 50% de todas las emergencias odontológicas. Entonces, si ustedes manejan el conocimiento un poco más detallado que hemos visto hoy día, están perfectamente capacitados para detectar, diagnosticar y manejar un síncope. Incluso prevenir el síncope. ¿Ok? Entonces, espero que recuerden bien estas maniobras porque, vuelvo a insistir, si se saben esta maniobra, todo el conocimiento de síncope ya saben, ya tienen adelantada la mitad del manejo de todas las emergencias médicas. Ok, pero no nos vamos a quedar solo con la mitad, vamos a aprender otras emergencias o urgencias, mejor dicho, médicas frecuentes. Bien, lo segundo que vamos a ver son las alergias, leves o moderadas. ¿Por qué? Porque si es grave, eso ya pasa a ser una emergencia. Entonces, ¿qué son las alergias? Son las respuestas de hipersensibilidad, es decir, el sistema inmunológico reacciona muy fuerte, generando muchas alteraciones ante los llamados alergenos o alérgenos, que son sustancias que en el común de las personas no provocan alteraciones, pero en ciertas personas con una predisposición a esto va a provocar una respuesta muy violenta, ¿cierto? O muy exagerada. Hay varios tipos de hipersensibilidad. Tenemos la 1, 2, 3 y 4, pero generalmente lo más común es que estemos hablando de la hipersensibilidad tipo 1, que es a la que llamamos alergia. ¿Perfecto? Perfecto. Entonces aquí tenemos una lista de todos los alergenos más frecuentes: polen, pasto, hongos, ácaros del polvo, alimentos, fármacos y ciertos insectos, ¿cierto? Ustedes, yo creo que para ninguna de ustedes es raro
escuchar que esta es el listado de las más comunes. Pero existen alergias para todo lo que se le pueda ocurrir. ¿Sí? Va a haber una persona en el mundo que va a ser alérgica a algo, a cualquier cosa. Perfecto. Entonces, las alergias tienen una amplia manifestación clínica, muy variada, y que en general va de una leve, moderado a una grave, ¿cierto? La grave va a ser el choque anafiláctico, ¿cierto? Con peligro de vida, dificultad respiratoria, mal funcionamiento del corazón, y que esto ya es una emergencia médica. Por suerte, muy escasa, pero que puede ser muy grave. Si un paciente no recibe atención rápida, muere definitivamente. Pero a nosotros nos interesan las leves y las moderadas, que son la gran mayoría, donde hay lagrimeo, picor de ojo, estornudo, urticaria, irritación, puede haber un poco de náusea, diarrea, ¿verdad? Perfecto. Pero también tenemos, aparte de lo más común que nombramos, algunas alergias en la odontología, como el látex, que aquí podemos sufrir los odontólogos con los guantes de látex, y por eso se crearon los nuevos guantes de nitrilo o vinilo, ¿cierto? Para evitar las proteínas del látex y otros elementos que tienen los guantes de látex que podrían generar algún tipo de hipersensibilidad. Tipo 1, tipo 3, tipo 4, etc. ¿Ok? Algunos materiales de y eso en el caso de los dentistas, pero los pacientes también pueden sufrir, por ejemplo, con la goma dique, con algunos eyectores, con algunos abrebocas, que son preparados también con látex. ¿Ok? Bien. Pero los pacientes también pueden tener problemas con el material de impresión, con las resinas acrílicas y con algunos metales, principalmente el níquel, que es un metal no noble muy ampliamente utilizado, incluso en la platería, en la joyería, ¿cierto? Pero en nuestra área está en, en las barras metálicas de las prótesis, en las prótesis fijas unitarias, etc. En las incrustaciones hay siempre níquel, ¿ya? Y por último, los anestésicos, que la gente siempre cree que los anestésicos locales son muy alergénicos, pero es muy por el contrario. Los eventos de alergia a anestésicos son muy raros, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos algunos antecedentes. Este paper del 2018 nos dice que en 1000 pacientes pediátricos, fíjense, el 15% presentó alergias, ¿ya? Informada por los padres. Por ejemplo, a medicamentos era el 46%. Y fíjense, la anestesia solo un 0,4%, o sea, súper bajo. Alimentos, un 41%. Entonces, alergenos ambientales, un 35%. Entonces, aquí tenemos un N35, esto es aproximadamente como un 20%. Entonces, aquí tenemos entre estos dos medicamentos y alimentos las principales fuentes de alergia, por lo menos en los niños. Y de los medicamentos, la amoxicilina es una de las más frecuentes. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eh, si tenemos que saber algo, si tenemos que estar preocupados, es a la alergia a medicamentos y a la alergia de alimentos. Perfecto. Ahora, ¿cómo es el tratamiento? Bueno, el tratamiento principal está dado en base a antihistamínicos. ¿Por qué? Porque los efectos clínicos de las alergias está dado precisamente por la producción de histamina por parte de los mastocitos y las células cebadas. Ellos tienen en su interior, en el citoplasma celular, gránulos con histamina que cuando una persona eh, es alérgica a algo y tiene una exposición, ¿cierto? Va a hacer que estas células que están cargados con la inmunoglobulina E particular para ese alergeno, bote todo su
contenido de gránulos, donde está principalmente la histamina y varios otros, pero la histamina principalmente, en primera fase. Después comienzan las prostaglandinas y los leucotrienos. Ya, pero hablemos de la histamina. La histamina es la sustancia vasoactiva, ¿cierto? Y digo vasoactiva porque va a ir a trabajar sobre los vasos sanguíneos y los va a dilatar. Esto va a generar que se produzca enrojecimiento de los tejidos o enrojecimiento de los órganos y edema, hinchazón. ¿Ok? Pero aparte de trabajar sobre los vasos sanguíneos, también va a ir a actuar sobre las glándulas, en este caso mucosas, de la nariz, de, de los ojos, comenzando a, a tener más moco por las narices, a empezar a llorar, ¿cierto? Con las lágrimas, en las glándulas. También va a ir a actuar sobre el músculo liso de los músculos de los bronquios y los bronquiolos, pudiendo producir dificultad respiratoria. ¿Ok? Entonces, la histamina, como ustedes pueden ver, es la que genera toda la sintomatología clínica. Por lo tanto, es lógico pensar que para que un paciente se recupere de todos esos malestares clínicos es que inhibamos a la histamina. Ahora, los tratamientos con antihistamínicos no van precisamente a eliminar la histamina, sino que ellos van a ocupar el receptor de la histamina. Entonces, ellos van y se parecen mucho a la histamina y se unen al receptor de la histamina. ¿Qué ocurre con esto? Que la histamina que anda dando vuelta alrededor de las células no va a tener nunca la posibilidad de unirse a su receptor y producir su acción. Vasodilatación o en las mucosas o en el músculo liso, entonces esas células no van a ser activadas. ¿Por qué no van a ser activadas? Porque su receptor está ocupado. ¿Con quién? Con la loratadina o con el antihistamínico en el fondo. ¿Por qué? Porque se parece mucho. Químicamente puede unirse al mismo receptor. Perfecto. Entonces, ¿quiénes son los antihistamínicos? Toda la familia de la clorfenamina. Pero ya sabemos que la clorfenamina se usa poco porque da mucho sueño. ¿Sí? Pero los laboratorios crearon derivados de la clorfenamina, como es la loratadina, que es la más usada, que es un comprimido de 10 miligramos que se toma 1 cada 12 horas. ¿Sí? La loratadina, la clorfenamina se tomaba más seguido, cada 8 horas. Ahora la loratadina se toma 1 cada 12 horas y va a producir menos efectos adversos. Prácticamente no produce sueño, que era el efecto más incómodo de la clorfenamina. ¿Ok? Va a tener una acción rápida a los 30 minutos y hay diferentes presentaciones. La principal para un adulto es comprimido de 10 miligramos, pero también hay para niños. ¿Ok? Aquí hay algunas marcas. Ejemplo, no me interesa la marca, no me auspicia ni nada de eso, pero es lo más barato, digamos. ¿Ya? Perfecto. También podemos usar cuando los pacientes tienen alergias muy repetidas, la prednisona, que es un corticoide sistémico que va a tener una acción más lenta que los antihistamínicos, necesitan un tiempo más prolongado de acción, ¿cierto? No son minutos, son horas o días para que la prednisona haga su efecto, pero cuando ya empieza a hacer efecto es más potente, porque este es un fármaco que disminuye la función del sistema inmunológico. Entonces, esta hipersensibilidad que está teniendo el sistema inmunológico la baja la intensidad de la respuesta. ¿Ok? La prednisona. Pero también hay otros antihistamínicos, la familia de las cetiricinas o la levocetiricina, ¿cierto? Que también son antagonistas competitivos de la histamina.
y también está en diferentes presentaciones. ¿Ok? Perfecto. Me faltó decirles que aquí estaba la loratadina, pero también está la desloratadina, que es un poco más cara, pero la ventaja es que se usa una vez al día, no como la loratadina, pero finalmente el efecto es casi el mismo. Supuestamente tiene menos efecto a nivel cerebral, por lo tanto va a producir menos sueño todavía. ¿Ok? Perfecto. La loratadina y la desloratadina. Pero lejos la loratadina es la más común. Bien. ¿Cuáles serían los síntomas ahora de una reacción alérgica moderada? Vamos subiendo la intensidad. Dolor abdominal, ruidos respiratorios anormales, ¿cierto? Ansiedad, molestias u opresión en el pecho, tos, diarrea, dificultad respiratoria o sibilancia, que es cuando se siente un pitito cada vez que uno respira, dificultad para tragar, aquí a nivel de la laringe, ¿cierto? Por la epiglotis que está con aumento de volumen, mareos o vértigo, sofoco, enrojecimiento de la cara, náusea y vómito, palpitaciones, hinchazón o edema del rostro, más bien dicho, o en los ojos o en la lengua, y un poco de pérdida de conciencia en algunos casos. Estos ya son signos de una reacción alérgica moderada. ¿Ok? Cuando un paciente tiene hinchazón peligrosa de la garganta, una voz ronca o sonidos roncos cuando la persona está inhalando aire, esto puede ser un signo de alerta de algo grave. ¿Ya? Y ese algo grave puede ser la anafilaxia, que es el estado más intenso de hipersensibilidad, de alergia. La diferencia entre una alergia leve o moderada o grave de una anafilaxia es que aquí se comprometen más de dos sistemas. Puede ser la piel y el sistema respiratorio. Puede ser el sistema respiratorio o intestinal, ¿ok? Pero generalmente el sistema respiratorio está alterado. O sea, siempre podemos pensar que siempre vamos a tener problemas respiratorios más otro evento. Y además es a nivel sistémico. Voy a tener mucho aumento de volumen y esta foto es típica porque la urticaria, la picazón que se sufre en una anafilaxia es insoportable, insoportable, a tal extremo que uno quiere rascarse con, si tiene un tenedor o algo duro, digamos, de metal, uno lo usaría. ¿Ok? Y lo peor de todo, esto es lo más incómodo, pero lo peor de todo es la posibilidad de que las vías aéreas se obstruyan. ¿Por qué? Porque existe un edema laringio, edema de epiglotis. Entonces voy a tener una dificultad respiratoria. Y además, en toda anafilaxia voy a tener un shock, es decir, una dificultad del sistema circulatorio para generar la circulación sanguínea. Voy a tener un corazón que no funciona bien y una vasodilatación que genera que haya una hipoperfusión alterada en diferentes órganos. ¿Ok? Principalmente por causa de que el corazón empieza a funcionar mal. Eso es un shock anafiláctico. Ya, esto ya no es una urgencia, esto ya definitivamente es una emergencia. ¿Ok? Pero como veníamos hablando de la alergia leve, pasamos a la moderada, terminamos finalmente viendo un poco de anafilaxia. Entonces, como dijimos, esto ya es una emergencia, no es una urgencia. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿cómo se trata? Este choque anafiláctico se trata con adrenalina, ¿cierto? Que cuando es un fármaco recibe el nombre de epinefrina. Son lo mismo, ¿cierto? Muchas veces se usan como sinónimo, pero ustedes deben saber que la adrenalina es el neurotransmisor fisiológico
y la epinefrina es el fármaco, pero muchas veces se usan como sinónimo y la verdad es que todos nos entendemos. ¿Ok? Ahí también tiene unos videos recomendados para ver cómo se usan estos autoinyectores de epinefrina, que se venden así tal cual, y adentro hay una agujita. Ustedes los destapan y tienen una aguja, y esta aguja se clava ahí, en el muslo. ¿Por qué en el muslo? Porque el muslo es un tejido muscular altamente irrigado. Entonces yo coloco mi dosis de adrenalina o de epinefrina y estoy seguro que va a entrar rápidamente a la circulación porque yo necesito rápidamente que la adrenalina o la epinefrina lleguen lo más rápido posible a través de la vena cava, ¿cierto?, a el corazón. Y una vez que lleguen al corazón, provoquen su efecto como adrenalina, su efecto taquicárdico. Porque ya dijimos hace un rato atrás que en la anafilaxia había un shock anafiláctico donde el corazón estaba disminuido en su función. Entonces, ¿qué va a hacer la epinefrina? ¡Pum! Lo acelera, ¿cierto? Por eso ustedes han visto en la televisión que a veces en un paciente con paro, ¡pum!, le inyectan una jeringa de adrenalina directo al corazón. Acá no es tan trágico, pero sí se ocupa el lugar con mayor seguridad para una respuesta rápida. ¿Por qué? Porque en este músculo está ampliamente irrigado. Podría ser el glúteo, podría ser el deltoides, pero aquí hay mucho mayor cantidad de sangre y ustedes se van a asegurar la rapidez del efecto, ¿ya? Porque tiene que ser muy rápido. Con cada minuto que pase, el paciente sufre más deterioro. Y además la epinefrina tiene la otra acción que va a ir hacia los bronquios y los bronquiolos y los va a dilatar. Justamente los dos lugares más peligrosos en un choque anafiláctico. La disminución de la frecuencia cardíaca y y la broncoconstricción. Entonces, un solo remedio actúa sobre los dos lugares más peligrosos en un choque anafiláctico, recuperando rápidamente al paciente. ¿Ya está? Entonces, autoinyectores de epinefrina. Cuando puedan, consulten en las farmacias, consulten en sus consultorios si tienen de estos autoinyectores. Bueno, los consultorios probablemente no los tengan porque ellos van a tener una ampolla de epinefrina que también se puede usar. Nosotros podemos tener en nuestro botiquín de urgencias una ampolla de adrenalina. Entonces vamos a usar un tercio. Un tercio de esta ampolla equivale a la misma cantidad que tiene este autoinyector. ¿Ya? Entonces voy a usar una vez, dos veces, tres veces, las que sean necesarias. ¿Ok? Ya. Entonces se debe usar sin tardanza, en forma intramuscular, y se repetirá, como decíamos, tantas veces como haga falta. ¿Por qué? Porque es la única forma de salvar la vida. Si ustedes no hacen esto, el paciente va a morir. Si le dan corticoides o antihistamínicos, no van a servir porque estos se demoran. Necesitamos algo ultra rápido, como la epinefrina. Y además, dada de una forma, administrada de una forma que nos aseguremos su rapidez. ¿Ya? Entonces, estos otros medicamentos no tienen la eficacia ni la rapidez que la adrenalina, pero sí se pueden usar después de la adrenalina como mantención para el paciente, después, ¿cierto? Cuando se recupere, o para seguir varios días tomando remedio. Ahí sí se pueden mantener con corticoides, porque ya no vamos a poder usar la adrenalina, ¿cierto? Porque empezaríamos a tener más trastorno. Bien, eso es con la anafilaxia y con las alergias. Veamos otro evento que es la angina. La angina. ¿Qué es la angina? Ustedes seguramente han escuchado muchas veces angina pectoris, angina de pecho, etc. Bueno, la angina es dolor.
Angina significa dolor al pecho y de corta duración. Entonces, angina, dolor. Eso es lo primero que se les tiene que venir a la cabeza, porque la definición de angina pasa porque es un dolor. En este caso, en el pecho y de corta duración. Acá. Acá nosotros sentimos un dolor principalmente en el pecho, que se puede irradiar a otros lados, ¿sí? Pero que comienza en el corazón, en el pecho. ¿Por qué? Porque la causa está en el corazón. ¿Y por qué en el corazón? Porque específicamente en las arterias coronarias del corazón, que son las arterias que llevan la irrigación arterial, la irrigación sanguínea, ¿cierto?, hacia el músculo cardíaco. Entonces, cualquier problema que tengamos en las arterias coronarias va a repercutir sí o sí sobre el trabajo de la musculatura cardíaca. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir en las coronarias? La angina es un tipo de cardiopatía isquémica. Isquémica significa que hay falta de irrigación sanguínea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se produce esto? Esto está provocado porque hay un deterioro de algún tipo sobre la arteria coronaria o, lo más común, es que exista una obstrucción de estas arterias coronarias, generalmente por un proceso de arteriosclerosis de las coronarias. Arteriosclerosis significa que la arteria se va a producir un degeneramiento de las capacidades elásticas del vaso o también por una aterosclerosis. Aterosclerosis, que es un taponamiento, una obstrucción por una placa de ateroma. Entonces son dos cosas distintas. Uno es la arteriosclerosis, que es una enfermedad degenerativa de los vasos, y lo otro es la ateroesclerosis de ateroma, en que hay una obstrucción por placa de ateroma. Entonces vamos a tener deterioro por una arteriosclerosis o una obstrucción por una ateroesclerosis. ¿Perfecto? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que si está deteriorado o está obstruido, lo que pasa es que disminuye el flujo sanguíneo que estas coronarias van a llevar, entonces va a haber una región del músculo cardíaco que va a quedar con hipoperfusión, disminución del flujo sanguíneo. Y esto va a generar una serie de eventos físico-químicos que van a provocar que se produzca una señal dolorosa, porque es una señal de alarma. Lo mismo que pasa con las pulpitis. El dolor es una alarma para avisar que algo malo tiene el diente. Bueno, aquí también. El dolor es la alarma para avisarnos que el corazón algo tiene malo y que ese algo está provocando una reducción en el flujo sanguíneo del corazón. ¿Ya? Bien, esta reducción del flujo y este evento doloroso en la angina deben ser de segundos o minutos, que es lo más común, que dure muy poco, pero también puede llegar a durar más tiempo, incluso 10 minutos, ¿ya? Y cuando pasan los 20 minutos, ya debe ser considerado un infarto, es decir, que la obstrucción fue total. Entonces, por las coronarias por una parte de las coronarias ya no circula la sangre, entonces hay una región de músculo cardíaco que no recibe sangre definitivamente, ahora no recibe sangre, y como no recibe sangre porque hay una isquemia, el músculo cardíaco muere. Y eso es infarto, necrosis. Entonces, angina es dolor e infarto es necrosis. ¿Ves? Para que veamos la diferencia. Obviamente que dependiendo del infarto y de la cantidad de músculo que se muere,
es que el paciente puede tener un trastorno mediano, digamos, con alguna secuela, o puede morir instantáneamente, ¿cierto? Eso sería el infarto agudo del miocardio. Ya. Entonces, dijimos que estaba provocada por placas de colesterol, o placas de lípido, o células inflamatorias que están en las paredes generando todo este proceso de interrupción sanguínea, ¿ya? Y este caso no provoca daño permanente al corazón, porque solo hay una disminución en el flujo, no es como en el infarto, que se detiene, ¿ok? Y se manifiesta ante esfuerzos físicos o situaciones de estrés emocional, eso lo vamos a ver después. Entonces, en el fondo, lo que ocurre es que hay una discrepancia, acuérdense esa palabra, discrepancia, ¿entre qué? Entre las demandas de oxígeno que tiene el músculo cardíaco y el flujo de sangre que están aportando las coronarias con el oxígeno que necesita el miocardio. ¿Ok? Entonces hay una discrepancia que lo que necesita el músculo no está siendo aportado por las coronarias, en el sentido de sangre o en el sentido de oxígeno básicamente. ¿Sí? El músculo necesita una cantidad, pero las coronarias no se la están brindando. Entonces por eso existe esa discrepancia. Esto es lo que ocurre en la angina. Y esto ocurre por una disminución en el lumen arterial, espasmos, o sea que hay una contracción, una vasoconstricción del vaso, de las coronarias, o más frecuentemente a este desprendimiento de estas placas que habíamos hablado en la arterioesclerosis. O a veces también puede llegar un émbolo, un coágulo, por ejemplo, de otra zona del cuerpo, por ejemplo, de una trombosis venosa profunda de las piernas, que se produce un coágulo en las piernas y este viaja por las venas, después por la vena cava, después llega al corazón derecho, ¿cierto? Y ahí puede generar algún problema en el corazón. Bien. Ahora, aquí tenemos un dibujito para que ustedes entiendan lo que está ocurriendo. Este es el músculo cardíaco con el epimicio, el miocardio y el endomicio, ¿cierto? O epicardio, miocardio, endocardio. ¿Ok? Esta es la parte muscular. Y aquí por fuera está una coronaria. ¿Se fijan? Una coronaria grande que después va a dar sus ramificaciones para dar sangre arterial a todas las partes del músculo cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de alguna forma, fíjense, se empieza a obstruir el vaso. Puede obstruirse la mitad, pero sigue saliendo sangre, por ejemplo. Sigue pasando sangre. Y a lo mejor esa sangre todavía es suficiente para los requerimientos metabólicos del músculo cardíaco. O sea, todavía le está llegando el oxígeno suficiente. Pero fíjense, si se vuelve a tapar más, ¿cierto? Se vuelve a tapar más, va a pasar menos sangre por esta coronaria. Por lo tanto, cada vez va a llegar menor cantidad de sangre a esta parte muscular, hasta que se oblitera completamente y ahí ya tenemos el infarto. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre esta hipoperfusión, esta isquemia, se genera una serie de secreciones de diferentes sustancias, bradquininina, adenosina y varias otras que desencadenan la respuesta dolorosa. Y por eso tenemos dolor, para avisarnos que hay una urgencia en el corazón. ¿Ok? Entonces, esta urgencia está dada por la obliteración. Esta obliteración, ustedes saben que tiene que ver con todos los hábitos de sedentarismo, obesidad, tabaquismo, alcohol, etcétera, 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 que van jugando un tremendo rol en la posibilidad de generar riesgo cardiovascular. Entonces, esto es lo que pasa con las coronarias. Esta es una coronaria grande y aquí están
sus ramificaciones. Entonces, si aquí se corta la sangre, voy a tener un problema en esta parte. Si se corta la sangre aquí, voy a tener un problema acá. Son problemas chiquititos, ¿cierto? Hay hipoperfusión localizada, que puede que no afecten el corazón, pero si ya tengo lo que ocurre en una coronaria grande, voy a tener un área mayor de acción sobre un área muscular mayor. Y ahí voy a tener más y más efectos. Angina. Entonces, 6 señales de angina que se van a parecer mucho a las señales del infarto. Primero, dolor de pecho o presión que dure entre 5 a 15 minutos. Más de eso debe ser considerado como infarto. Entonces, es muy importante que se aprendan esta cantidad de tiempo, entre 15 y 20 minutos. Sobre eso ya es infarto, me debo preocupar. Lo normal es que las anginas duren segundos o minutos, ¿ya? Pero el dolor también se puede ir al cuello, a la mandíbula, puedo tener mareos, confusión, dificultad para respirar, dolor del brazo, ¿cierto? Náuseas. Son otros signos que pueden acompañar a este problema del corazón, ¿ok? Y que yo tengo que conocerlos, tengo que habituarme a ellos, para que cuando en algún momento me ocurra algo así, yo nuevamente los detecte, sepa de qué son, sepa de qué está pasando, logre diagnosticar y sepa manejar a mi paciente. ¿Ya? En la angina también hay dos tipos, bueno, hay muchos tipos, pero básicamente son dos los que ustedes tienen que conocer. La angina estable, que ocurre cuando el paciente tiene un esfuerzo, ¿cierto? Se mueve, camina rápido, sube escaleras, ¿cierto? Comienza a trotar o tiene una emoción muy fuerte, entonces tiene una taquicardia. ¿Y qué significa esto? Significa que el corazón va a latir más rápido. Si late más rápido el corazón, quiere decir que hay mayor contracción muscular. Si hay mayor contracción muscular es porque va a necesitar más oxígeno. Entonces, si las coronarias están tapadas, va a tener problemas ese paciente y se va a desencadenar toda la respuesta anginosa. Entonces, estable es la angina que ocurre cuando hay un esfuerzo. ¿Ya? Y la inestable es cuando el paciente, el dolor le aparece incluso cuando camina, incluso cuando camina lento, incluso cuando está en reposo, cuando está sentado. O sea, su corazón ya no es que requiera más oxígeno porque está teniendo mayor trabajo, sino que incluso con el metabolismo en reposo, las coronarias ya no aportan el oxígeno suficiente. Entonces, eso quiere decir que las coronarias están más obstruidas, le llega menos sangre, menos oxígeno, que ni siquiera le alcanza para mantener nuestra eh, contracción basal del corazón. Entonces, obviamente que esta es mucho más grave que esta, ¿sí? Y en esta, la inestable, estamos a un paso del infarto. Correcto. Hay otros tipos, la 1, 2, 3 y 4, hay varias clasificaciones que también van aumentando en gravedad, pero en el fondo es lo mismo. Clase 1, que es, se produce por un ejercicio extenuante o prolongado. Clase 2, por ejercicio moderado. Clase 3, por un ejercicio leve. Y clase 4, e incluso en reposo. ¿Ok? Es otra forma de clasificar. Pero basta que ustedes conozcan los tipos estable e inestable. Perfecto. ¿En qué personas se va a dar esta situación de riesgo? En personas mayores a 45 años en el caso de los hombres y mayores a 55 en el caso de las mujeres. Pacientes que tengan hipertensión arterial, pacientes con diabetes, pacientes con colesterol elevado, pacientes que fumen, sedentarios, algunos que tengan antecedentes familiares con enfermedad coronaria, obesidad. ¿Se fijan? Que son lamentablemente cualidades que se encuentran muy fácilmente en la población
chilena. ¿Sí? A lo mejor no todos, ¿verdad? Pero hipertensión, colesterol, tabaquismo, es fácil encontrar personas que tengan varios de estos eventos. Entonces, son personas de riesgo para un evento anginoso. Por lo tanto, tengo que tener ojo con ellos. Perfecto. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, el tratamiento es con varios fármacos que disminuyen la frecuencia cardíaca, que bajan el colesterol, en fin, ¿ya? La aspirina, que evita la coagulación. Pero lo que yo voy a usar de urgencia en mi en mi consulta dental, son las nitroglicerina o los nitratos sublinguales. En el fondo son nitratos sublinguales, como la nitroglicerina y el isosorbide de nitrato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son elementos vasodilatadores que actúan rápido sobre las coronarias. De ahí vamos a ver un poco más. Entonces el tratamiento es con estas pastillitas sublinguales. ¿Qué tengo que hacer yo si determino que un paciente está con angina? Obviamente, detener el tratamiento dental. Debo colocar a mi paciente en una posición cómoda, no acostado ni sentado, porque eso puede ser incómodo. 45 grados, ¿cierto? Tengo que administrar un vasodilatador coronario de acción corta. ¿Qué es lo que habíamos hablado? Estos nitratos sublinguales, como la nitroglicerina y el isosorbide de dinitrato, que son los más comunes, que actúan rápidamente. Entonces yo los dejo que actúen 2 a 5 minutos, nada más, porque esto debe ser rápido. Tomo signos vitales, ¿sí? Si dispongo de oxígeno, lo cual es raro en un consultorio dental, pero sí hay en los consultorios, se le aplica oxígeno, porque recordemos que el inicio de esta angina es la obstrucción sanguínea, ¿verdad? Pero lo que provoca eso es una falta de oxígeno. Entonces, con esto yo mejoro la oxigenación del músculo cardíaco. Entonces, si después de 5 minutos no veo mejoría en mi paciente, doy una segunda dosis, o sea, otro remedio. Espero otros 5 minutos, ya voy a llevar 10, ¿cierto? 5 primero, 5 ahora. Y si después de eso no tengo respuesta, ya tengo que llamar al médico, o más que al médico, a emergencias, ¿sí? Porque ya voy a llevar 10 minutos. En lo que llegue la ambulancia, van a pasar otros 10, 15 minutos. Y ahí ya, si el paciente no se recupera, es porque estoy en infarto y puedo tener un paro. ¿Ok? Entonces, esto de los nitratos sublinguales tiene que ser una cuestión dinámica. Dejo actuar entre 2 y 5 minutos, reviso de nuevo si el paciente no ha tenido mejoría, si no se siente mejor, si no baja el dolor, aplico un segundo. Espero 2 o 3 minutos más, cumplo 8 minutos y ya me empiezo a preocupar y empiezo a llamar a emergencias. ¿Ok? Ahora, si en el trayecto que viene la ambulancia el paciente ahora le hizo efecto, bueno, mejor. Bien por él. Pero igual se lo tiene que llevar la ambulancia. ¿Ok? Perfecto. ¿Ya? Entonces, recordemos que puede llegar a ser una emergencia y suspender el tratamiento dental, administrar el vasodilatador y tomar los signos. Perfecto. Aquí tenemos los fármacos. Nitroglicerina, dinitrato de isosorbide. Se fijan que los dos son de nitro. Nitroglicerina, dinitro. ¿Por qué? Porque ellos tienen nitratos. ¿Y por qué nitratos? Porque estos fármacos lo que hacen es imitar a la acción del óxido nítrico, que es una sustancia endógena fisiológica
que los vasos sanguíneos ocupan como vasodilatador. Esto existe, el óxido nítrico en nuestra fisiología. Por lo tanto, estos fármacos simplemente lo que hacen es imitarlos. ¿Ok? Y se toman como de la manera sublingual porque una vez que se disuelven bajo la boca pasan rápidamente el epitelio oral, que es muy delgadito, y debajo hay una cantidad de plexo sanguíneo, entonces rápidamente el fármaco entra a la circulación sanguínea y rápidamente llega al corazón, que era lo mismo que queríamos lograr con la adrenalina. Entonces, fármacos sublinguales para que se absorban rápidamente y sean absorbidos inmediatamente por la circulación y se van de inmediato al lugar donde tienen que actuar. En este caso, la coronaria. ¿Sí? Nos ahorramos el que pase por el estómago, el que pase por el intestino, el que pase por el hígado, y todo. Nos ahorramos todo el proceso farmacocinético. Nos vamos directo a la sangre y al lugar donde tienen que actuar. ¿Ok? Fíjense, la nitroglicerina, 4.000 pesos, el dinitrato, cerca de 4.000 pesos. Son fármacos baratos que pueden salvar una vida. Perfecto. Lo último que vamos a ver es la hipotensión ortostática o hipotensión postural. Es un tipo de síncope, ¿ya? Un tipo de síncope, el segundo tipo de síncope. Pero como tiene características especiales, también tiene un nombre especial. ¿A qué se debe esto? A una caída brusca de la presión arterial que altera el riego cerebral y por lo tanto podría tener un grado de compromiso y el paciente se desmaya también o se cae. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando el paciente está en posición horizontal, por ejemplo en el sillón, tenemos la acumulación de sangre a todo este nivel, ¿ya? Pero principalmente lo vamos a tener en las piernas y en el abdomen, recordemos eso. Siempre las piernas y el abdomen son grandes acumuladores de sangre. Entonces, si el paciente se levanta bruscamente, o se sienta o se para bruscamente, la mayoría de la sangre va a quedar aquí abajo y muy poca en la zona superior. Y eso hace que baje la tensión, la perfusión sanguínea a nivel cerebral y eso se traduzca en un desmayo o en una caída, ¿cierto? Ahora, lo normal es que una persona, cuando haga este movimiento, ¿cierto? Todos los mecanismos de regulación de la presión arterial se van a poner en acción y el paciente va a tener la capacidad de perfundir sangre a todos lados, a todos lados. Pero bajo ciertas circunstancias, en algunos pacientes no ocurre eso. Entonces, con un movimiento brusco de sentarse o pararse, vamos a tener que la sangre se queda en la zona inferior, disminuye en la zona superior y el cerebro queda con hipoperfusión. ¿Se fijan? Un mecanismo muy parecido al síncope, pero en este caso ya no es por un problema de desorden autonómico, sino que simplemente un problema de presión arterial. Perfecto. Siempre que hay un cambio de postura, lo que decíamos recién, va a haber cambios de presión. Siempre hay cambios de presión. Ocurre constantemente cuando yo me siento, cuando me paro, cuando me acelero, cuando subo la escalera. A cada instante tengo cambios de presión. ¿Por qué? Porque se me acelera el corazón, porque hay vasoconstricción periférica o vasodilatación, etc. Pero el cuerpo regula rápidamente. Nuestro cuerpo regula, tiene sistemas para regular. ¿Qué sistema? El sistema nervioso autónomo particularmente. El simpático y el parasimpático, que están siempre atentos. Ya.
Pero cuando se altera este sistema u otros que vamos a ver más adelante, cuando se altera eso es que tenemos los problemas de este tipo. ¿Ya? Entonces, hay una caída de la presión que impide que la sangre llegue al cerebro. Pero fíjense que no es una caída brusca de la presión, no es que pasemos de 120 a 40, no. Basta que la presión sistólica baje 20 miligramos y la presión diastólica baje 10 miligramos. Con eso ya tenemos un problema de baja de presión con hipoperfusión cerebral. ¿Ok? Ahora, fíjense qué pasa aquí. De 120 miligramos de mercurio, la sistólica pasa a 100. De 80 miligramos de mercurio, la diastólica baja a 70. ¿Se fijan? Ya. ¿Qué va a ocurrir? Que nuestro cuerpo tiene varios sistemas para regular la presión, pero no se ponen en funcionamiento porque el paciente hizo un movimiento muy brusco, ¿ok? Y no es capaz de regular. Recordemos también que la presión arterial tiene que ver con el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿cuáles serían las causas de que ocurra esto en algunas personas? Porque no ocurre en todos. Va a ocurrir en personas mayores, ¿cierto? Porque el envejecimiento por sí solo va a provocar problemas en los vasoreceptores. Después vamos a ver esto. Y en el corazón. En algunas personas que tienen fármacos para la hipertensión arterial, porque en ellos estos fármacos bajan la presión arterial. Entonces, si baja mucho la presión arterial, entonces voy a tener mayor posibilidad de sufrir esta hipotensión ortostática. ¿Qué fármacos principalmente? Los diuréticos que hacen bajar la volemia, entonces baja la presión, y los beta bloqueadores que bajan la frecuencia cardíaca. Entonces, si baja la frecuencia cardíaca, baja el gasto cardíaco, ¿cierto? Y baja la presión arterial. Perfecto. ¿En qué otro? En aquellos pacientes que tienen hipotensión postprandial. Recuerden que cuando uno come, después de las comidas, ¿cierto? El sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, redistribuye la sangre desde la periferia, desde los músculos, hacia la zona abdominal. ¿Para qué? Para tener más cantidad de sangre a nivel del estómago y del intestino para que él haga su función de la manera más adecuada. Entonces, si se redistribuye la sangre hacia la zona abdominal, va a haber un secuestro de sangre en esa área. Por lo tanto, puede que ocurra que queden otras zonas del cuerpo con menos sangre. Y esa podría ser el cerebro. ¿Ok? Perfecto. Cuando hay una deshidratación, por fiebre, por vómito, etc., hay una baja de volemia. ¿Qué pasa con la baja de la volemia? Baja la presión. ¿Qué pasa con la baja de la presión? Llega menor sangre al cerebro. Entonces, si tengo un movimiento brusco, ¿sí?, que me disminuya la presión, voy a tener con mayor facilidad esta hipotensión ortostática. Y también cuando las personas están en inmovilidad, mucho tiempo sentado, mucho tiempo con las piernas sin movimiento, que hacen que cuando, para que la sangre que está en las piernas pueda movilizarse, se necesita la contracción muscular de los músculos gemelos, de los cuádriceps, todos los músculos de las piernas. Mientras más se contraen esos músculos, mayor movimiento hay de la sangre venosa. Entonces, una persona que está con inmovilidad no tiene contracción muscular, por lo tanto disminuye el movimiento de sangre venosa.
Entonces nuevamente se acumula más sangre en las piernas y hay menor cantidad de sangre que retorna al corazón. Y eso genera menor presión arterial. ¿Ok? Y esa menor presión arterial me puede generar la posibilidad que ante un cambio brusco de posición, el paciente quede sin sangre en el cerebro. Nuevamente la hipotensión ortostática. ¿Ok? ¿Qué otras causas? Embarazo, compresión de la vena cava, alguna enfermedad del corazón, Parkinson, diabetes, etc. Muchas otras. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas? Mire, y aquí es fácil entenderlo porque si yo tengo una hipoperfusión cerebral, entonces voy a tener problemas cerebrales, igual que en el síncope. Voy a tener visión borrosa, confusión, mareos, náuseas, caídas, debilidad muscular. ¿Se fijan? Todo lo mismo que el síncope. ¿Por qué? Porque la hipotensión ortostática es un tipo de síncope. Perfecto. Ahora, recordemos esto. El cuerpo tiene varios mecanismos para controlar la presión. ¿Ok? Tiene los mecanismos rápidos, que son los vasoreceptores, que de eso hablábamos hace un rato atrás, que hay problemas ahí, que son receptores que están en ciertas partes de algunas arterias que van testeando la presión arterial y que cuando detectan algo raro, ellos mandan un aviso a nivel cerebral para que se regule la presión. Y eso pasa en segundos a minutos. ¿Ok? Están los mecanismos intermedios que se pueden demorar horas y ahí están los procesos de regulación de los vasos sanguíneos, redistribución de líquidos por vasoconstricción y vasodilatación de ciertas áreas, o la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona del riñón, que va a generar cambios en la presión arterial. Y por último están los mecanismos a largo plazo, que pueden demorar semanas o años, ¿cierto? Y que tiene que ver con una relación, una función renal acorde a lo que nuestro cuerpo nos determina. Entonces eso se hace con largos periodos de tiempo, que se va acostumbrando el riñón a nuestra condición. Pero el riñón no se mueve, no es capaz de modificarse tan rápido. Para eso existen otros mecanismos. ¿Correcto? Entonces, cuando ocurren estos problemas, principalmente con los mecanismos rápidos de presión, es que podemos tener esta hipotensión. ¿Por qué? Porque cuando nos movemos bruscamente, ¿cierto? No damos tiempo a que estos mecanismos de regulación de la presión, como los vasoreceptores, manden la información. Por lo tanto, toda la sangre que estaba en la zona inferior se queda ahí y no se hace la circulación. Entonces el paciente tiene esta hiperperfusión cerebral. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí están los vasoreceptores a nivel de la salida de la aorta, aquí en el callado aórtico, y a nivel de las carótidas, a nivel del cuello. Ustedes han visto que en la película a veces algunas personas le aprietan el cuello, ¡pum!, y se desmayan. Bueno, esto se debe porque se estimulan estos vasoreceptores. ¿Ok? ¿Qué hacen estos vasoreceptores que están aquí en el interior de estos vasos sanguíneos? Detectan bajas de presión a cada rato, porque esto es segundo a segundo. Entonces, cuando hay cambios de presión, ellos mandan la señal inmediatamente a los centros vasomotores, ¿cierto?, del bulbo raquídeo, y rápidamente hay una respuesta, una regulación, por ejemplo, aumentando las catecolaminas que aumentan la frecuencia cardíaca. Entonces eso hace que la presión arterial suba y que yo tenga la presión suficiente para enviar sangre a todos los lugares del cuerpo.
En este caso, lo que más me interesa es el cerebro. Pero cuando un paciente se levanta bruscamente del sillón dental y tiene alguna condición, por ejemplo, la que habíamos hablado hace un rato, tiene más de 60 años, es hipertenso y toma fármacos, está con sed, por ejemplo, tiene una hipovolemia, o ha estado con procesos de diarrea o deshidratación, etcétera, etcétera, es otro elemento más para que estos varoreceptores no funcionen con la rapidez requerida y el paciente tiene este problema de baja de presión que no es regulado y le baja la cantidad de sangre que llega al cerebro y el paciente se marea y se cae, ¿cierto? Perfecto. Entonces, esa es la hipotensión postural. Bien, con eso hemos pasado por algunas de las emergencias médicas más comunes, donde dentro de ellas, por lejos, el síncope es la más frecuente. Entonces, con eso, yo los dejo invitados a que revisen nuevamente este video, a que lo vean con calma, a que le den mayor interés al síncope, ¿cierto? Pero que aprendan en las otras que vimos también, porque en este video está el 80% de las emergencias médicas, o urgencias, perdón, urgencias médicas odontológicas que ustedes van a ver. Por lo tanto, es altamente deseable que por lo menos estas 4 o 5 urgencias ustedes tengan el conocimiento suficiente. ¿Se fijan que no es un detalle enorme el que tienen que aprenderse? Obviamente no lo van a aprender con esta única clase, van a tener que revisarlo constantemente, pero créanme que van a estar mejor preparados para cuando le ocurra estas urgencias médicas, que les van a ocurrir sí o sí, con toda seguridad que van a tener alguna de estas urgencias odontológicas, urgencias médicas odontológicas, perdón, para que hablemos de la manera correcta. Entonces, yo me despido, que estén muy bien, hasta otro video.